Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión en donde estaremos hablando acerca de las estructuras de los diferentes tipos de textos. Como todos sabemos, cada texto tiene una estructura que, aunque es muy similar en todos los casos, sí presenta unas ciertas diferencias y que ahorita vamos a abordar. Primero que nada, ¿qué es la estructura de un texto? Bueno, la estructura de un texto se refiere a la manera en la que se organizan las diferentes partes que lo conforman, es decir, una introducción, un desarrollo, una conclusión, en términos muy generales. Y esta estructura responde principal y directamente al tipo de texto del que se trata y a su propósito comunicativo. Recuerden que el propósito comunicativo de un texto es la finalidad con la que nosotros lo realizamos. Si nuestra finalidad es de informar, bueno, tendrá una cierta estructura, mientras que si la finalidad es persuadir, bueno, tendrá una estructura ligeramente diferente, aunque en términos generales todos los textos parten de una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pero bueno, vamos con los casos concretos. ¿Cuáles son los tipos de texto más comunes o la manera en la que nosotros agrupamos de manera más común a los textos? Bueno, los agrupamos principalmente en textos literarios, en donde nos encontramos con el cuento, con la narrativa, con la novela, nos encontramos con los géneros poéticos, ¿sí? Todos estos se encuentran dentro de la parte literaria. El texto informativo, en donde nosotros presentamos una información, valga la redundancia, y que principalmente la más común de estas divisiones sería, por ejemplo, el texto periodístico, la nota informativa. El texto expositivo, que es el que comúnmente nosotros utilizamos cuando presentamos algún dato o cuando realizamos un trabajo de corte académico, una exposición incluso, y el texto argumentativo, que es el que hemos visto ahorita de manera más consistente y que tiene como finalidad, bueno, convencer o defender una tesis. Pero bueno, iniciemos con el texto literario. El texto literario, como todos sabemos, surge de la inspiración y de las vivencias del autor, y este texto tiene la característica de poder ser real o ficticio. ¿Qué quiere decir esto? Que como surge de la inspiración del autor, no está sujeto a unos lineamientos tan estrictos como los otros tipos de texto. El texto literario es totalmente parte de la inventiva del autor. El autor puede expresar sus ideas libremente, no importa si sean reales o ficticias, no importa si no está sujeto a una comprobación científica, ni mucho menos. Parte de lo que vive el autor, parte de los sentimientos, de su manera de ver la vida o de la forma en la que se siente. Es un texto totalmente libre y principalmente nos encontramos con la narrativa y con la poética. Pero concretamente vamos a centrarnos en el aspecto narrativo. ¿Cuál es la estructura que maneja el texto literario de tipo narrativo? Primeramente, un planteamiento. Un planteamiento que es en donde se da a conocer el inicio de la historia y presenta al personaje protagónico. También puede presentar a algún otro personaje, pero principalmente se le da prioridad al personaje protagónico. ¿Sí? El planteamiento nos da a conocer el inicio de la historia y la presentación de ese personaje. Posteriormente viene el nudo. El nudo es la parte en donde nosotros mostramos el desarrollo de la historia y las acciones realizadas por los personajes. Es decir, de qué se está tratando la historia, cómo se desarrolla la historia, cómo se desenvuelve el personaje dentro de esa historia. Es la historia en sí. Todo lo que nosotros queremos contar va a estar presente en el nudo. Y ahí en el nudo ya es donde nosotros presentamos a los demás personajes, a los personajes secundarios, a los personajes incidentales, y es donde damos a conocer todas las acciones que se llevan a cabo dentro de nuestro texto narrativo.
hasta el punto en que llegamos al clímax. ¿Cuál es el clímax? Bueno, es el punto en donde se entrecruzan las acciones de los personajes y donde nosotros estamos preparando ya el final de la historia. En un momentito vamos a ver más a profundidad con un pequeño ejemplo muy claro de qué se trata esta parte, porque a veces nos cuesta algo de trabajo identificar el clímax. Y ya finalmente nos vamos al desenlace. Y este desenlace es la parte en donde se marca la resolución del problema y en donde se señala como tal ya el fin de la historia. Al momento de que se resuelve el problema, bueno, pues se termina propiamente dicho la historia. Y si nos damos cuenta, cuando hablamos de estas partes, planteamiento, nudo, desenlace, porque el clímax se encuentra dentro del nudo, planteamiento, nudo y desenlace, pues obedecen igualmente a esta estructura de introducción, desarrollo y conclusión. El planteamiento sería la introducción, el nudo sería el desarrollo y el desenlace sería la conclusión de nuestro texto. Pero bueno, vamos con un ejemplo de lo que es el texto narrativo. Y voy a tomar una historia clásica que todos nosotros conocemos, que es la de la Caperucita Roja. Planteamiento. ¿Sí? Había una vez una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, estoy presentando el inicio de mi historia y estoy presentando a mi personaje principal. A partir de ahí, yo me voy hacia el nudo, que es como tal ya el inicio de la historia. ¿Qué es lo que ocurre dentro de nuestra historia? ¿Y qué es lo que le ocurre a Caperucita Roja? Bueno, pues un día su mamá le pidió que fuera a casa de su abuelita para llevarle algo de comer. Recordemos que la abuelita de Caperucita Roja se había enfermado, su mamá le preparó algunas viandas y manda a la niña para que se las entregue. Y en el camino se encuentra con el lobo y todo lo que nosotros conocemos de la historia de la Caperucita Roja. Todo eso va a estar dentro del nudo. Y luego, esta parte del clímax, que igualmente forma parte del nudo, el clímax está dentro del nudo, es en donde nosotros vamos a entrecruzar todas las historias, vamos a juntar las acciones de todos nuestros personajes. Es una parte, si me lo permiten decirlo, bastante emocionante de nuestra historia, porque el protagonista hace una cosa, en este caso Caperucita, el antagonista hace otra y es la misma acción dentro de nuestro clímax. Y en ese momento puede llegar algún otro personaje igualmente incidental y se va a ver involucrado dentro de esta acción y dentro de esta historia. Entonces, ese cruce de historias, ese momento en donde chocan todas las historias de nuestros personajes y todo tiene una acción y una reacción, es lo que nosotros vamos a identificar como el clímax. ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué momento chocan las historias de nuestro protagonista, Caperucita Roja, y de nuestro antagonista, el lobo? Bueno, en el momento en que el lobo se come a Caperucita de un bocado. En ese momento tenemos nuestro clímax, porque a partir de ahí se va a comenzar también a definir el desenlace, que es la última parte. El desenlace dice que el cazador le abrió la panza al lobo, sacó a Caperucita y a su abuelita y lo volvió a cocer. Y ya después, cuando el lobo despertó, porque estaba durmiendo después de haberse comido a Caperucita y a su abuelita, bueno, pues el cazador lo regaña y lo corre de la casa y el lobo sale despavorido. Bueno, todo esto dependerá de la versión, porque también hay otras versiones que dicen que el cazador, para castigar al lobo, le llenó la panza de piedras, lo volvió a cocer y el lobo, que se va corriendo con mucha sed, se va al río y se ahoga por el peso de las piedras. En fin, pero esto ya es una cuestión de las distintas versiones que se van dando de la historia. El hecho es que posterior al clímax viene el desenlace, que es el que marca el final de nuestra historia. Y reitero, la estructura general de todos los textos es introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Planteamiento, nudo y desenlace. Bien, se respeta esa estructura, porque el clímax, repito, se encuentra contenido dentro del nudo. Bien, vamos al siguiente caso. El texto informativo.
Este texto también ya lo abordamos en alguna ocasión anterior, solamente se trata de recordar esa estructura que nosotros estamos manejando porque cambian los nombres, no cambia como tal la estructura general, sino que cambian los nombres de las partes de esa estructura. Bien, en el texto informativo, que es un texto que muestra un hecho actual, un hecho de interés de manera objetiva, sin opiniones personales, solamente presenta lo que sucedió. Vamos a tomar como referencia la nota informativa, en donde tenemos una cabeza, que es el título de la nota, la entrada, que es como tal la introducción, en donde se presenta la información que se va a tocar durante la nota. Posteriormente vamos a tener el cuerpo de la nota, que es en donde nosotros desarrollamos la totalidad de la información. Y por último, el remate, ¿sí? Y este remate nos va a mostrar los aspectos finales de la nota o alguna información complementaria que nosotros pudiéramos dar sobre la información que ya dimos. Y otra vez se cumple este paradigma de planteamiento, nudo y desenlace. ¿En dónde? En la entrada, en el cuerpo y en el remate. La parte que está un poquito antes del planteamiento o de la introducción o de la entrada, pues sería entonces la cabeza de la nota, que es la que me da el título. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la nota informativa en donde vemos en letras grandes, negritas, el título de la nota, que es como tal nuestra cabeza. Y después, en un pequeño renglón, pero que resalta inmediatamente debajo de la cabeza, tenemos el balazo. Si gustan, pueden revisar uno de los videos anteriores en donde hablamos de los textos informativos, de los textos periodísticos, y ahí vamos a encontrar todo el desarrollo de esta nota. Bien, la cabeza. ¿Cuál sería la cabeza? Nesa sin parques todo mayo. El balazo. Los espacios permanecerán cerrados para evitar aglomeraciones innecesarias. Ahí es donde tenemos nosotros el título y como tal es la presentación de la nota. Sin embargo, la entrada, lo que es propiamente dicho la entrada de la nota, es el primer párrafo. 2 de mayo de 2020, elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, acordonaron distintos parques de la comunidad. Ahí nosotros estamos presentando la información, ¿sí? Y esta como tal es la entrada de nuestra nota. Los dos siguientes párrafos corresponderán al desarrollo, que en este caso, por tratarse de un texto periodístico informativo, se conoce con el nombre de cuerpo. En un texto informativo periodístico, el desarrollo del texto recibe el nombre de cuerpo, mientras que el último párrafo es el remate o el cierre de nuestra nota, que en términos generales sería la conclusión. Y repito, siempre estamos siguiendo esta dinámica de introducción, desarrollo y conclusión. El siguiente texto es el expositivo. ¿En qué consiste el texto expositivo? Bueno, es un texto que presenta información o datos concretos de manera objetiva y comprobable. ¿Cuál es la diferencia respecto al informativo? Porque el informativo también presenta información concreta, también presenta información objetiva. Bueno, la diferencia respecto del texto informativo es que el texto expositivo ya está más ceñido hacia lo que es el rigor científico. Ya estamos hablando de otro tipo de características en donde nosotros tenemos que ajustarnos a algo que es más comprobable de manera fehaciente, de manera científica. Bien, ¿por qué? Pues porque estamos tratando de temas académicos. Posiblemente estamos tratando de otro tipo de información, no necesariamente de algo que sucedió y que queremos dar a conocer, sino ya de aspectos repito, aspectos académicos, aspectos científicos que tienen que ser comprobados y comprobables. Y aquí es donde los nombres no cambian. Aquí es en donde nosotros mantenemos los nombres reales, digámoslo así, los nombres genéricos de las partes de los textos. Una introducción en donde nosotros presentamos el tema sobre el que vamos a hablar.
un desarrollo en donde explicamos las ideas y las características del tema y una conclusión en donde hacemos un breve resumen de esa información presentada y de nuestras consideraciones finales. Bien, ¿cuál es entonces otra diferencia que presenta el texto expositivo? Que como se trata de una información que debe ser comprobada, que debe ser comprobable, pues necesitamos tener algunas referencias. ¿A qué me refiero con esto? Que debemos tener fuentes consultadas que nos den información real y fidedigna al respecto. Y en este caso, el apartado de referencias consiste en el listado de todas esas fuentes que nosotros consultamos, que pueden ser periódicos, que pueden ser revistas, que pueden ser publicaciones específicas en alguna materia, pero que nos van a dar esa información real y esa información verdadera que nosotros necesitamos para presentar nuestros trabajos. Bien, aquí tenemos un breve ejemplo de lo que es un texto expositivo. Tenemos un título y una pequeña presentación, una pequeña introducción que nos habla sobre los volcanes. Los volcanes y terremotos son dos procesos geológicos que alteran la forma o aspecto de la Tierra por erosión. Bien, vamos a tener ahí estas partes de las que nosotros hablábamos. Una introducción que nos dice de qué vamos a hablar y posteriormente un desarrollo que es en donde nosotros hablamos de este tema, de los volcanes y de los terremotos, para posteriormente llegar a una conclusión que nos hace un breve resumen, una recapitulación de la información que ya fue presentada anteriormente. Y hasta abajo en la parte final, si nos alcanzamos a dar cuenta, tenemos una pequeña referencia de dónde fue que se tomó este texto o de dónde fue que se tomó esta información. Yo de manera personal hice esta referencia, pues también en parte para darle crédito a la persona que realizó este trabajo que yo estoy retomando para el mío. Bien, el siguiente texto que tenemos y con el que cerramos esta presentación es el texto argumentativo. Bien, el texto argumentativo ya lo tenemos mucho más que trabajado. Es un texto que muestra la postura de una persona sobre un tema específico. ¿En qué consiste? Bueno, una introducción que me da una breve explicación sobre el tema que voy a abordar, la tesis, que es mi postura personal, y el desarrollo en donde yo presento todos esos argumentos con los que yo voy a fortalecer mi tesis y voy a fortalecer mi postura sobre la tesis. Reitero, este trabajo ya lo hemos desarrollado anteriormente a manera de ensayo, a manera de artículo, a manera de columna. Entonces, el texto argumentativo ya lo tenemos bastante bien trabajado. Recordar solamente que se trata de mostrar una tesis y de argumentar nuestra postura a favor o en contra de esa tesis. Posteriormente manejamos una conclusión donde damos nuestras consideraciones finales sobre ese tema y alguna posible propuesta de solución o recomendación sobre el problema que estamos abordando. Finalmente, también al tratarse de un texto argumentativo en donde yo estoy persuadiendo, el propósito comunicativo del texto argumentativo es la persuasión. Yo estoy convenciendo a la otra persona de que lo que yo digo es cierto. Bueno, necesito también esas referencias que a mí me permitan decir, bueno, vean, estoy utilizando información real y lo que yo digo está basado en esa información real. Bien, y si nos damos cuenta, en todos estos textos manejamos una estructura general de introducción, desarrollo y conclusión, que en algunos textos presenta otro nombre, planteamiento, nudo y desenlace en los textos literarios narrativos, o entrada, cuerpo y cierre en los textos informativos. Sin embargo, la función y la finalidad será siempre la misma. Siempre en todo tipo de texto que nosotros desarrollemos tendremos que manejar esta estructura primero para que a través de la introducción sepamos de qué vamos a hablar. En el desarrollo presentemos la información que nos interesa y en la conclusión hagamos un adecuado cierre
de nuestra presentación y que no se quede corto nuestro trabajo. Bien, bueno, pues espero que esta presentación les haya gustado, pero sobre todo que les sirva para el desarrollo de sus actividades. Les agradezco mucho su atención, pásenla muy bien y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.